Los VSLs es el peor sistema de captación que puedes utilizar. Están muertos, no vas a conseguir resultados con ellos o incluso vas a tener que invertir un montón de tiempo y dinero en hacer que funcionen y a veces sin muchos resultados y sin muchas garantías. Esto te suena y sí que es verdad de que en 2026 en la mayoría de los sectores, de los nichos, de las consultorías, de los infoproductos no es el sistema más adecuado para implementar ahora en función un poquito de las circunstancias. Pero esto no quiere decir que no sea un sistema válido, que no sea un sistema que a ti te sirva, solo simplemente tienes que saber cuándo hacerlo y cuándo no hacerlo y cuándo un VSL bien hecho, como veremos hoy, se puede convertir en una palanca brutal para hacer crecer tu negocio o sin embargo cuando se convierte en un lastre que hace que te hundas. Por lo tanto, como todo siempre hay un punto medio, simplemente tienes que saber elegir en qué momento poder utilizarlo y en ese momento de saber si realmente se adapta a tu servicio, a tu negocio. Por cierto, espero que estés muy bien, te doy la bienvenida a este vídeo que probablemente sea el más completo que vayas a encontrar en torno al VSL. Más completo me refiero porque veremos cómo utilizarlo para tu caso, si realmente merece la pena, cuándo usarlo, cuándo no usarlo, para que con toda esta información tú puedas tener y tomar las mejores decisiones. No voy a criticar a los VSLs para luego venderte otro sistema, simplemente vamos a ver cuál es toda la coyuntura del VSL, el significado del VSL, para que tú tengas la información y que puedas aplicarlo. Y si no me conoces y si acabas de utilizar, soy Nacho y ayudo a negocios como el tuyo a escalar, a tener resultados consistentes para que en lugar de dar saltos de aquí para allá, que si VSL, que si lanzamiento, pues tengas la claridad absoluta de poder adoptar la mejor medida y lo que más conviene para tu negocio. Así que, dicho esto, vamos con la parte de los embudos VSL y ver cuándo aplicarlos. Lo primero que te quiero contar es que el VSL, como habrás visto en muchos de mis vídeos, es una estrategia y la estrategia no tiene vida propia. La estrategia simplemente es un altavoz de algo que funciona o es un potenciador, es un catalizador, es un esteroide de algo que has construido. Por lo tanto, tenemos que tratar al embudo VSL como una estrategia de potenciación del servicio, del sistema que tú quieres vender, nunca como la base general. Porque si tú simplemente haces un embudo, un VSL, de la misma forma que si solo haces un embudo de formulario o solo haces un lanzamiento, estarás construyendo un embudo, estarás construyendo una estrategia, pero nunca estarás construyendo un negocio. Por lo tanto, la estrategia, recuerda, siempre se tiene que adaptar al servicio, a tu oferta y a ti, nunca al revés. Y hay una tendencia muy peligrosa en la cual, lo vemos a diario, en la cual queremos esa fórmula mágica, esa fórmula ideal de hago esto y tengo resultados. Y el embudo VSL es una de ellas, ¿no? Porque siempre escuchamos, no, haz un anuncio, un mini webinar, un webinar tal y convertir, o haz un lanzamiento, o haz X. No, esto es aplicar en algunos casos sí y en algunos casos no. Hoy vamos a tratar el embudo de VSL, en otros vídeos hemos tratado lanzamientos, hemos tratado closing de ventas, hoy vamos a hablar del embudo VSL, pero como es algo tan controvertido y que ahora en 2026, si estás viendo esto, estamos en 2026, hay tanta tendencia a criticar lo que funciona y lo que no funciona para coger otro servicio y ensalzarlo y es como todo muy, muy grotesco, vamos a verlo en detalle y ver cuándo aplicarlo y cuándo no. Lo primero que te quiero decir es que el VSL no está muerto. El VSL simplemente es una receta que se ha convertido en algo estándar. Pero voy a minimizar primero y así vamos uno a uno. Simplemente es que el VSL, el puro marketing, que los que más hablan de marketing son los que menos saben de marketing, lo han convertido en una receta estándar que el público lo ha adaptado como si fuera café para todos y tan pronto lo implementamos en un embudo de psicología, como un embudo de coaching, como en un embudo, como en un producto de software B2B. Y ahí es donde está la diferencia. En función del servicio que tú estés ofreciendo, tendrá más cabida o menos. Por lo tanto, la receta esta original que seguramente conozcas es que hacemos un anuncio, vamos a la página de registro, hacemos el VSL o el mini webinar, un formulario de cualificación, una llamada y una venta. Por lo tanto, se ha interpretado y se ha adherido que estamos utilizando el VSL como el embudo idóneo para vender un high ticket. Si vendes un high ticket, automáticamente hay que hacer un VSL. Y aquí es donde empiezan los errores. ¿Ok? Aquí empiezan los errores. Porque como te decía antes, la estrategia se tiene que adaptar al servicio y no al revés. Porque el problema no es el formato, el problema es el diagnóstico. Antes de escoger el funnel, en este caso que hablamos del VSL, tenemos que tener en cuenta varias cosas de nuestro propio negocio. Hay que saber qué vendemos, a quién, cuánto cuesta, cuánto sabe ya el comprador, cuánta confianza necesita para tomar la decisión, cuál es su nivel de conciencia. El funnel VSL es
un embudo de acción muy rápida en la cual te conocen en 15 segundos de un anuncio, les convences en 4 minutos o en 5 minutos de VSL y en una llamada de 30 minutos en frío, en llamada, pues le tienes que vender un ticket de 3.000 euros. Y esto, pues bueno, dependiendo cuál es la génesis de todo, pues va a ser más adecuado o menos adecuado. Pero ten en cuenta de que el VSL responde a un montón de preguntas que tienen que ver contigo y con tu negocio, no solo a la estrategia. Además, quiero decir que para que veas que esto sigue vivo, este señor, Russell Brunson, que no es sospechoso de ser manco, ¿vale? Sigue hablando que en el 2026 los VSLs, los webinars, siguen funcionando, eso sí, con nuevos ángulos, con nuevos frontend, para resetear un poco el funnel y que evitar que pierda eficiencia. Es decir, lo que está diciendo este señor es que el VSL sigue funcionando, pero hay que actualizarlo cada vez más y probar diferentes ángulos y probar diferentes enfoques y diferentes dolores e incluso crear VSLs que atiendan a diferentes objeciones. Es como crear un ecosistema de video marketing para seguir utilizando el mismo embudo VSL, pero un poquito más específico. ¿Qué quiere decir esto? Hace 4 o 5 años, o la época dorada de los webinars, pues hacer un webinar de 10-15 minutos era razonablemente sencillo hacerlo y era razonablemente sencillo poder tener oportunidades de venta. Eso el mercado ha madurado mucho y aunque ahora el VSL sigue funcionando muy bien para muchos nichos que ahora verás, hay que darle un poquito más de profesionalidad, por así decirlo. Lo que quiero que sepas es que no necesitas que el funnel de moda, no necesitas el funnel que te han vendido. Es que el VSL está muerto, mejor haz esto. Es que esto ha muerto, mejor haz un VSL. No, la pregunta va más de raíces, si realmente tu servicio se adapta a este maravilloso, porque sigue siendo un maravilloso embudo de ventas. Nosotros mismos hemos hecho muchas decenas de miles de euros con un VSL. Seguimos teniendo un VSL, aunque es verdad que nuestro negocio pues atiende a una serie de características que hacen que el VSL funcione. Y que si son las mismas que las tuyas, pues el VSL te funcionará. Y si no, pues no funcionará. Por lo tanto, vamos a entrar un poquito más en materia. ¿Ok? ¿Por qué el VSL es más frágil con tráfico frío? ¿Cuál es el cambio que hemos hecho aquí? ¿Vale? El VSL está empezando a perder esa eficacia a tráfico frío por diferentes factores, ¿vale? No quiero que meternos mucho en esto, pero ten en cuenta de que le estamos pidiendo demasiado a alguien que nos acaba de conocer. Es decir, teniendo en cuenta la estructura que hemos visto, ¿vale? La estructura esta, aquí, ¿vale? Teniendo en cuenta esta estructura, que es la de la mayoría de los VSLs con matices arriba abajo, WhatsApps de por medio, llamadas de cualificación, pero más o menos el 90% de las veces es esto. Teniendo en cuenta solo esta estructura, pues decirle a una persona, a ver dónde estás, aquí, decirle a una persona, pedirle la confianza, pedirle la educación, pedirle la elevación de conciencia en un formato tan corto, pues claro, démonos cuenta de que una persona te conoce en 15 segundos del anuncio. Hace clic, ¿vale? Se registra o no se registra, dependiendo de si el embudo tiene opt-in o no, esto es mucho más técnico. Ve un vídeo de 15 minutos y ahí tiene que confiar en ti, tiene que cambiar sus creencias, le haces un CTA, tiene que crear un formulario. Hay mucha fricción para un proceso que acaba de ser muy blandito y más teniendo en cuenta las circunstancias actuales. Por lo tanto, a tráfico frío, tengamos en cuenta que le estamos pidiendo mucho a una persona que realmente no nos conoce. Por lo tanto, aquí es donde el VSL no es apto para ciertos servicios que requieren más educación. Es decir, si yo voy a poner mi salud en tus manos, si voy a poner mi desarrollo personal en tus manos, si voy a poner mi estado físico en tus manos, mi psicología, mi relación de pareja, mi consultoría, mi tienda online en tus manos, pagarte un ticket muy alto en una comunicación de apenas unos minutos está siendo muy difícil, salvo con ciertos aspectos que veremos ahora. Porque me dirás, vale, Nacho, me estás diciendo que no funciona, pero por otro lado me dices que a ti sí que te sigue funcionando. Ahora iremos al detalle, no te preocupes, pero quiero que vayamos paso por paso para que entiendas cuál es el fundamento del VSL y cuáles son las cosas que racionalmente hace pensar de que, vale, pues por lo menos que sepamos a qué nos estamos enfrentando. Y lo que nos estamos enfrentando es que una persona en 20 minutos que va a pasar contigo, salvo diferentes matices que podamos poner entre medio, va a tener que desembolsar 3 o 4 mil euros para pagarte a ti y encima poner su salud, su pareja o lo que sea, o su tienda o su negocio contigo después de una llamada de 30 minutos. Cuesta entenderlo. Y si lo pensamos nosotros y si lo racionalizamos, pues hostia, pues a lo mejor esto tiene sentido. Porque incluso para este tipo de nichos donde a lo mejor que son más mainstream, donde, por ejemplo, lo que hablamos, nutrición, fitness, pareja, educación, crianza, maternidad, cualquier tipo, finanzas, bueno, finanzas es más caro, pero cualquier
producto que interesa a la mayoría de la gente, vamos a tener un gran volumen de audiencia, porque es algo que le interesa a todo el mundo, pero el coste de adquisición va a ser altísimo. Es decir, no hay que mirar, no tenemos que ver que la gente nos está llegando, tenemos que ver cuánto nos cuesta que una persona nos compre. Por lo tanto, aquí la tendencia del VSL es que ese coste por adquisición, ese CAC, coste por adquisición de cliente, cada vez sea más alto. Y si realmente tú estás rompiendo la barrera de que conseguir un cliente te está costando 500, 600 euros, pues según el ticket que tengas y según el equipo, empiezas a entrar en números rojos, porque tú no puedes vender un producto a 1.500 euros y que conseguir un cliente te cueste 500. Te queda muy poquito margen, ¿vale? Y yo conozco muchos negocios que tienen muchos clientes, muchas ventas y que están prácticamente arruinados precisamente por esto que te digo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que todo ese proceso de que el cliente nos conoce en apenas muy poquito tiempo nos puede dar una gran oportunidad de venta, pero un coste por adquisición muy alto. Y ten en cuenta que no sirve de mucho, porque no hay nada más frustrante que intentar vender y no vender. Entonces, no es lo mismo hacer 2 llamadas y cerrar una, porque tienes el embudo correcto y tu sistema y tu servicio se adaptan a ese embudo, que no intentar pegar tiros al aire. Voy a hacer un VSL porque lo hace todo el mundo, porque es algo sencillo, porque es un vídeo de 4 o 5 minutitos, y luego esperar que una persona te pague 4.000 euros. Y encima ponga la salud o la pareja o lo que hablamos en tus manos. Es complejo, ¿vale? Si no cumplimos ciertas pautas. Por lo tanto, el problema no es simplemente que la gente ya no ve vídeos largos. O sea, es decir, hay muchas creencias donde decimos, es que la gente ya no ve vídeos. No, no es cierto. Wistia, que te lo pongo aquí, que es una plataforma de vídeo tipo Vimeo o lo que sea, sigue diciendo que para poder convertir a una persona, el rango de 5 o 30 minutos sigue siendo habitual, y que en el 2026, que analizó una enorme cantidad de vídeos, ¿vale? Y vio que la diferencia pues óptima según el objetivo pues puede variar, o incluso Vidar, que es una consultora bastante famosa, después de analizar casi 1.000.000 de vídeos, el 65% de los espectadores llegaban al final del vídeo si duraba menos de 1 minuto, pero en vídeos de más de 20 minutos solo llegaba el 20%. Entonces, claro, este dato es bastante revelador, porque si tú estás vendiendo algo que es complejo y que no es concreto, o sea, concreto en el sentido de que le interesa a todo el mundo o de que hay muchos players, nutrición, psicología, pues puedes hacer un vídeo de 15 minutos, solo te van a llegar al final el 20, teniendo en cuenta que sea un vídeo muy bueno, que retenga, que esté bien editado, que tenga un buen copy. Por tanto, de cada 100 personas que vayan a ver ese vídeo, solo 20 van a llegar al final. Y de esas 20 que llegan al final, pues a lo mejor entre el 5 y el 15% tomarán acción y agendarán una llamada contigo. Si ese 5 o 10% de 20, vamos a poner 10%, son dos llamadas, luego a lo mejor si vendes tú, con suerte venderás una. Entonces, ¿cuánto tiempo, esfuerzo y dinero te ha costado conseguir esa llamada? Eso es lo que hay que medir. Porque si el hecho de conseguir esa llamada, de hecho de conseguir ese cliente, ha supuesto un coste por adquisición muy alto, o ha supuesto que tú a nivel mental hayas estado soportando llamadas, o sea, días y días o semanas sin llamadas, pues se hace muy difícil sostenerlo. Y no es un problema de servicio, es un problema de embudo, donde probablemente aquí el VSL no está cumpliendo esto que nos dicen los expertos de esa nutrición, de esa confianza o incluso de esa autoridad. Por lo tanto, es importante siempre tener en cuenta estos factores. Otra cosa es que digas, Nacho, tengo un carro de dinero, me da exactamente igual el nivel de inversión que pueda llegar a meter, así que hasta que funcione. Esto que te he dicho es absurdo, pero que sepas que invertir en un VSL de inicio, sin autoridad, sin casos de éxito, sin tener mucha repercusión ni mucho cabida en redes sociales, es bastante complejo que alguien te pague un ticket muy alto sin haber hecho un proceso de nurturing que sea completo. Por lo tanto, esto va bastante en contra del VSL si en tu caso pues estás lanzando un servicio, quieres lanzar un nuevo servicio haciendo un VSL. Va a ser bastante complejo. Porque fíjate que el mayor riesgo de todo esto es que todo lo que sucede en la mente del cliente lo queremos meter en una pieza de 10 minutos. Y es bastante complicado. ¿Qué es todo lo que entra en la mente de un cliente? Tiene que entender el problema, tiene que tiene que cambiar el diagnóstico que ya tenía. Él tiene una creencia, tienes que romper esa creencia y tienes que convertirle en la otra. Tiene que entender tu mecanismo, tu metodología, esa nueva oportunidad, que confíe en ti, que confíe en tu empresa, que crea la prueba social y los casos de éxito, que perciba el suficiente valor dentro de ese embudo para seguir al siguiente paso, que quiera resolverlo ahora. No todo el mundo está igual de concienciado, no todo el mundo tiene la misma prisa. Hay gente que quiere perder peso ya y hay gente que lo pospone hasta el siguiente lunes. Exactamente igual con cualquier nicho, con fitness, con psicología, con relaciones de pareja,
con lo que sea que estés vendiendo. Hay gente que toma acción antes que otra. Por lo tanto, son muchos factores que se tienen que dar en un vídeo de apenas 10, 15 minutos para que la persona tome acción y ya no te digo que te compre, que por lo menos se interese en lo que estás haciendo. Entonces, claro, la pregunta que nos hacemos es ¿cuántas creencias tiene que cambiar una persona que acaba de llegar desde un anuncio antes de estar preparada para hablar de la compra? Es que es muy complejo que en una situación estándar, en una situación de novedad en el mercado, de que quieras lanzar algo, que quieras hacer un VSL, pues que en 10 minutos convenzas a la persona de todo esto. Es que, ojo, no son dos cosas, ¿eh? Y seguramente me habré dejado alguna. Pero todo esto tiene que quedar claro en un anuncio de 30 segundos. En una página de registro de, vamos a poner, 1000 palabras porque la gente ya ni lee. Y luego acompañado de un vídeo de, vamos a decir, 8 minutos, porque sabemos que si nos pasamos, como veíamos antes, si nos pasamos de 10-15 minutos, solo el 20% llega al final. Entonces, sacrificamos cualificación versus volumen de gente. Es complejo, ¿ok? Por lo tanto, bueno, pues esto empieza a ser no interesante y me hace decir, Nacho, ¿estamos comprando el discurso de que los VSLs no funcionan? Exacto. Pues ahora de momento no nos está funcionando en función de todos estos patrones porque realmente tienen bastante sentido y son bastante racionales. Además, otro de los motivos para plantearte el VSL o no es que el comprador ahora, sobre todo en la época que estamos, va a investigar mucho antes de hablar contigo. Gartner, que es una consultora bastante potente, hizo diferentes encuestas donde un alto porcentaje de los compradores, ¿vale?, prefieren ya casi una experiencia sin representante comercial. ¿Qué quiere decir esto? Que antes esa palanca de ventas era importante, el hecho del closer, el hecho de que el experto te atendiera, pero ahora ya esa experiencia comercial es más como yo me lo guiso, yo me lo como, yo voy a investigar, yo voy a verte, voy a ver vídeos en YouTube, voy a investigarte por aquí y luego ya si eso ya hablaré contigo. Antes no, esa tendencia ha cambiado un poco. Antes la persona pues decía, bueno, parece que esto me funciona, voy a pedir información y que me atienda una persona. Ahora hay mucha más pereza de marketing, hay mucha más pereza de contenido. Y esto se hace real si lo contraponemos con el dato de Wistia que veíamos antes, ¿no? Ese dato que decía que solo el 20% de la gente ya llega al final de un VSL de 15 minutos, no de 40 a 50 minutos, ¿vale? Entonces, claro, hay mucha más pereza de contenido y mucha más pereza de formación, porque luego ten en cuenta que la gente entra a Instagram no para mejorar su vida, todo lo contrario, para mejorar su vida desde un punto de vista de entretenimiento. O sea, tú estás scrolleando por Instagram y de repente aparece un tío como yo, o aparece un tío como tú, cuando captas a tus clientes, contándole algo que no le apetece hacer. No le apetece hacer en ese momento. Está muy tranquilo viendo reels, viendo memes, viendo chicas de OnlyFans. Está muy tranquilo haciendo estas cosas como para que ahora de repente llegue alguien y ¡pum!, y le interrumpa. Por lo tanto, hay mucha más pereza de contenido. De la misma forma que también hay un alto porcentaje que de la gente utiliza inteligencia artificial antes de una compra reciente o durante la compra reciente. Es decir, voy a consultar en esa inteligencia artificial sobre mi problema, sobre esa investigación, sobre esa persona que me ha interrumpido para ver si realmente todo tiene sentido. ¿Ok? Y fíjate que los compradores, ¿vale?, según esta consultora, en el 2026, han utilizado una media de 7 fuentes de información. Por lo tanto, ves que todo va encajando, ¿no? Decíamos antes que la representación comercial ya empieza a no ser tan importante. Y el funnel VSL tiene mucho calado a nivel de venta. ¿Por qué? Porque el VSL es un vídeo de venta donde donde a toda la persona le estás vendiendo. Hay una llamada de venta, hay un formulario de cualificación, hay mucha carga de venta en este proceso del VSL. Por lo tanto, si eso lo contraponemos con los datos que nos está diciendo la sociedad, pues vemos que puede ser complejo desde ese punto de vista, porque estamos intentando que la gente entre por un embudo que no quiere entrar, no quiere ver un vídeo de 20 minutos, no quiere que hacer una llamada en la que un closer de venta a veces imberbe porque acaba de hacerse un curso de CCC de Instagram, le pregunte, ¿y cuáles son tus aspiraciones a corto plazo? Y estas cosas la gente ya se lo empieza a saber, entonces prefiere hacer sus pesquisas a nivel individual. Así que importante tener en cuenta esto a la hora de decidir si el VSL es para ti o no. Por lo tanto, 2 variables para saber cuánto trabajo tendrá que hacer tu VSL. Vale, voy a hacer un VSL. ¿Qué tienes que tener en cuenta si quieres que hacer que tu VSL funcione y funcione razonablemente bien? Lo primero, para saber si ahora ya nos vamos metiendo más en harina, dices, vale, Nacho, ya me ha quedado claro todo el contexto del VSL, ahora quiero ver si el VSL tiene sentido para mí. Ok, por lo tanto, primera pregunta que nos tenemos que hacer a la hora de hacer el VSL es ¿cuál es la distancia y la creencia y la concreción de nuestro servicio? Me voy a explicar. ¿Qué cree mi cliente ahora y qué tiene que llegar a creer para comprarme? ¿Vale? Es decir, hay una distancia corta y una distancia larga. ¿Qué me refiero con distancia corta? ¿Vale? Por ejemplo,
Si una persona tiene un problema de leads y tú ofreces un sistema de captación de leads, la distancia es corta, porque del problema a la solución hay una distancia corta. Simplemente es un servicio concreto. Cuanto más concreto sea tu servicio, aquí ya empieza a tener sentido poder hacer un VSL. Por lo tanto, te he puesto un ejemplo. Cliente, necesito más leads. Oferta, te implementamos un sistema para conseguir más leads. Es un problema conocido, el cliente sabe el problema que tiene, la categoría de la solución es la adecuada y tiene una intención relativamente clara. Tengo un problema de captación de leads. ¿Cuál es la solución para captar leads? Pues un sistema que me permita captar leads. Es algo concreto, es algo sencillo y entonces el VSL tiene menos creencias que cambiar. Aquí sí que tiene sentido utilizar un VSL. Tú estás ofreciendo, yo qué sé, imagínate, un software de gestión de recursos humanos para empresas que quieren organizar mejor el fichaje de sus trabajadores. Tengo un problema del fichaje de mis trabajadores, tengo un software que me lo soluciona. Perfecto, el VSL es perfecto aquí. Encaja estupendamente porque es algo concreto, es algo directo, no es algo difuso. Esto incluso en diferentes nichos. Oye, yo tengo un problema que no sé Excel, pues aprendes Excel de esta manera. Tengo un problema y una solución es concreta. Cuando tu solución sea concreta y lo estés dirigiendo a un público que tiene un dolor muy marcado, entonces el VSL tiene todo el sentido. Ahora bien, ¿qué pasa si tu servicio tiene una distancia larga? Ejemplo, necesito más seguidores, quiero crecer en redes sociales, quiero emprender, quiero perder peso, quiero ponerme en forma. Por lo tanto, el diagnóstico, imagínate en este ejemplo, necesito más seguidores. Tu diagnóstico, el problema es el posicionamiento, la oferta, el sistema de captación. Por lo tanto, el cliente para comprar debe aceptar que su diagnóstico es erróneo. Debe aceptar que su mentalidad es incompleta. Tiene que entender tu mecanismo nuevo para poder captar nuevos seguidores y tiene que confiar en que tú se lo resuelvas. Ejemplo 2. Cliente quiere perder peso, cliente quiere mejorar su relación, cliente quiere emprender su negocio. Tiene que, 1, darse cuenta de que lo que está haciendo lo está haciendo mal. 2, tiene que entender tu mecanismo único, tu forma de trabajar. 3, te tiene que creer. 4, va a dejar tu negocio en sus manos. 5, tiene que confiar en ti. La distancia es mucho más larga. ¿Ves la diferencia entre la distancia corta y la distancia larga? Distancia larga, tengo un problema concreto que no capto leads. Pues aquí tienes un sistema de captación de leads. Vale, es pieza con pieza perfecto. El VSL tiene todo el sentido del mundo. Pero ahora bien, cuando hablamos de cosas más generales, más de desarrollo personal, más de psicología, más de nutrición, más de crecimiento, más de emprendimiento, más de consultoría, aquí ya empieza a no tener sentido porque la distancia es muy larga. Entonces, cuanto mayor sea la distancia de creencia, más arriesgado es confiar toda la educación a un único VSL. Es decir, si tú quisieras aprender a hacer VSLs, entonces, lógicamente, tendrías que entender toda la nueva metodología, tendrías que entender esto. Es muy complejo que una persona pueda tomar una decisión de pagar un ticket muy alto cuando esa distancia es muy larga. Por lo tanto, ¿vale? Yo sé que esto es un tema un poquito complejo, ¿vale? Yo creo que lo hemos explicado bien, pero resumen ejecutivo. Si tu producto, tu servicio es muy concreto y soluciona un problema muy concreto, VSL, ok. Todo lo que no sea esto, empezamos a pensar en diferentes planes. ¿Por qué te lo quería explicar aquí? Porque para mí sería mucho más fácil decirte, no, haz la otra estrategia e intentarte colocar un servicio para que hagas la otra estrategia. Pero no tiene sentido, porque a lo mejor tú, que me estás viendo, pues tienes, yo qué sé, pues un sistema muy concreto para conseguir X. Pues entonces un VSL es perfecto. Pero ahora bien, si tienes otro tipo de servicios como los que hemos hablado, pues entonces ya empiezas a pensar que a lo mejor no tiene tanta cabida. No obstante, ¿qué preguntas tenemos que hacernos antes de elegir el VSL? ¿Vale? Hemos hablado de distancias cortas, distancias largas, pero vamos a profundizar un poquito más. Para que te lleves, te he dicho que íbamos a hacer el vídeo más completo sobre VSL, entonces quiero darte toda artillería posible. Ok, vamos a hacer un VSL, no sé si hacerlo o no. Ok, primero, ¿existe ya demanda? Es decir, ¿hay alta intención? Sé que necesito esto. Es decir, tengo un problema de captación de leads, por lo tanto necesito un sistema de captación de leads. VSL perfecto. Pero si quiero emprender un negocio, si quiero perder peso, ya he probado cosas, no sé qué camino elegir, no confío en las nuevas metodologías, he tenido alguna experiencia mala pasada, es algo que es nuevo para mí, baja intención, que por lo tanto que a lo mejor el cliente ni siquiera sabe que necesita tu solución, por lo tanto tendrás que hacer un trabajo mucho más profundo de elevación de conciencia. Entonces el VSL ya no es tan apropiado para ti. ¿Ok? Segunda pregunta. ¿Entiende ya su problema? Es decir, ¿el cliente entiende que para poder captar leads necesita un sistema de captación de leads?
el cliente entiende de que para que poder gestionar sus campañas de publicidad necesita una agencia que se lo lleve para ganar tiempo y para ganar dinero. Si el cliente entiende que para tener un software, un SaaS que sea específico para hacer, yo qué sé, un scrapping de Google, necesita una herramienta, si lo entiende, necesita menos educación, por lo tanto el VSL es perfecto. Pero, sin embargo, si el cliente tiene un diagnóstico equivocado o es incompleto o no sabe cuál es la solución a su problema, pues aquí el VSL empieza a perder potencia. ¿Por qué? Porque no podemos educar tanto en un vídeo de 10 minutos. Es decir, conclusión, cuanto más alto es el nivel de conciencia acompañado de un gran nivel de concreción en tu solución, entonces el VSL tiene sentido. Cuanto más, no vamos a decir ambiguo, ¿no? Porque tampoco es ambiguo, pero cuanto más generalista es, cuanto el nicho es más amplio, cuanto más mainstream hay, el VSL tiene menos sentido. ¿Ok? Por lo tanto, ten en cuenta esta pregunta. Si el cliente entendía el problema y tiene un nivel de conciencia lo suficientemente alto como para poder tomar una decisión rápida. Aquí, nivel de conciencia alto, nivel de concreción en tu oferta alto. Entonces el VSL es perfecto, porque no necesitas más, no necesitas educar, no necesitas educar al mercado, no necesitas hacer un trabajo de elevación de conciencia. Yo he visto gente que ha hecho embudos de elevación de conciencia de 2 meses, lanzamientos de 2 meses, porque era un producto tan nuevo, había que educar al mercado y han estado 2 meses de lanzamiento, 2 meses de embudo, para al final tener resultados y grandes resultados. Pero es que es muy diferente estar en un embudo de 2 meses que en un vídeo de 15 minutos. Vale, estamos en 2026, no estamos en 2017, que cualquier tonto hacía relojes. No, el mercado ha madurado. Tenemos que profundizar en esos detalles. Más cosas. Entiende la categoría de la solución, lo que decía antes, ¿no? Esto bueno, ya lo hemos dicho, pero entiende que es un problema concreto. Si es un problema concreto, lo solucionará y el VSL es perfecto. Si no, no. ¿Cuánta confianza necesita? Es decir, una persona que compre o que adquiera un servicio de captación de leads, me lo va a inventar, de 2.000 euros o de 500 euros al mes, pues la pérdida son 500 euros, no es más. Pero una persona que vaya a poner su negocio, su equipo de trabajo, su creatividad, su nutrición, su psicología, su cabeza, su bienestar, su ansiedad, su estrés, su estado de forma, a lo mejor necesita más confianza. A mayor confianza, el VSL pierde potencia. ¿Por qué? Porque ya sabemos que es un elemento de conversión muy rápida, que no podemos englobarlo todo. Por lo tanto, si yo o cualquier persona va a poner en tus manos lo que decíamos antes, mi nutrición, mi bienestar, mi mentalidad, mi negocio, que es algo muy importante para mí, tengo que confiar mucho en ti. Entonces, esa confianza no se puede mostrar tanto a tráfico frío en un vídeo de 10 minutos. Ahora bien, excepción y asterisco de los pocos que hay. Si eres una marca reconocida, si tienes un montón de casos de éxito, si eres un gurú de lo tuyo, si tienes premios, si puedes tener mucha prueba social, entonces a lo mejor sí que tiene sentido. Y aquí, si alguna vez me has oído hablar de mirarte en el espejo equivocado, si ahora Alex Hormozzi, si ahora, yo qué sé, Marian Rojas y cualquier médico famoso hace un VSL de 10 minutos, la gente le va a comprar. ¿Por qué? Porque tiene una marca muy reconocida. Si ahora coge Alex Hormozzi y hace un VSL de 2 minutos para venderte un programa de marketing de 10.000 euros, probablemente lo venda hasta checkout, no le haga falta ni hacer llamadas. Pero nosotros no somos Alex Hormozzi. ¿Ok? De la misma forma que no somos, yo qué sé, pues cualquier gurú o cualquier referente que tengas en tu sector. Por lo tanto, salvo que seas de este estilo, si tu producto requiere una confianza media o alta, el VSL no te va a funcionar y lo mejor es que no lo hagas. Otra cosa, ¿cuánto cuesta equivocarme? Es decir, se puede hacer un VSL para vender la entrada de un evento. Nosotros lo hemos hecho. Se puede hacer un VSL para vender algo de 200 euros. No digo que lo llegue esa llamada. Para esto funciona muy bien. ¿Pero por qué? Porque el costo de equivocarme es bajo. Es decir, ¿qué compromiso adquiero yo a la hora de tomar acción después de ver un VSL? Si me voy a gastar 4.000 euros, el ticket ya pica. Si va a ser un servicio o un contrato que me requiera cierta permanencia, pues aquí ya pica. O sea, si después de un VSL me voy a comprar un piso, y esto no es ninguna tontería, que la gente vende pisos haciendo VSLs, me parece estupendo, pues hombre, me va a costar. ¿Vale? Pues ahora hay casos muy que decir. O sea, Pedro Goldbaum está vendiendo invertir en República Dominicana mediante diferentes VSLs, pero claro, él tiene muchísima autoridad en ese sector. Lo puede hacer. Si realmente tú quieres vender una promoción inmobiliaria con VSL, pues te va a costar, porque el ticket es alto, porque la permanencia y el riesgo es muy elevado. Por lo tanto, aquí el VSL empieza
a no tener ningún tipo de sentido. Por lo tanto, cuanto mayor sea el coste del error, más investigación y validación suele necesitar el comprador. Es decir, si tú estás ofreciendo un sistema vuelvo a decir, si yo pongo, el cliente pone en tus manos, pone su nutrición y su salud mental, pues hombre, el coste va a ser elevado, el coste de equivocarse es elevado. Otra cosa es que luego a nivel de ventas le puedas dar la vuelta, pero vuelvo a decir que un embudo de VSL lo estás englobando todo en apenas 10-12 minutos de gente que ha pasado tiempo contigo y va a costar. Más cosas, por lo tanto, ¿qué funnel, si el VSL tiene sentido en tu nicho o no? Ya sabemos todas las bases, ya sabemos que lo principal es que tenemos que englobar un montón de cosas dentro del funnel VSL para que realmente pueda funcionar y que hay factores como la distancia, como la confianza que van a hacer que el VSL tenga sentido o no. Por ponerte ejemplos completos. ¿Qué funnel tiene más sentido según servicio nicho? Vale, vamos a poner agencias, servicios B2B. Todo lo que sea marketing, branding, diseño web, automatización, productos, consultorías, si es ticket medio alto, mucha comparación, necesitar de ver trabajo previo, la reputación y los casos pesan. Por lo tanto, aquí el VSL no sería interesante, ¿vale? Es decir, nosotros hemos trabajado con muchos clientes que hacen branding, el Instituto Freelance, por supuesto, más de 500, y nos damos cuenta de que ese VSL, solo lo que es el embudo VSL no funcionaba. ¿Cómo se puede complementar todo esto? Lógicamente, haciendo contenido de autoridad, mostrando casos de éxito, haciendo publicidades o contenido, metiendo retargeting. Lo que hacemos aquí es nutrir de muchos impactos al cliente para que finalmente ese VSL, que puede ser diferentes vídeos, diferentes VSLs tocando temas concretos, tenga todo el sentido y al final el cliente agende la llamada. Realmente, si te das cuenta, siempre es el mismo perro con diferente collar. La única diferencia es que un embudo de VSL solo se basa en un vídeo de 5 minutos. Pero si realmente a la persona sabemos que tiene que hacer crecer la confianza, que tiene que vernos como una autoridad, que tenemos que educarle, pues toda esa educación y todo ese contenido, y más teniendo en cuenta que las personas ya hacen sus propias investigaciones, como veíamos en los datos de Wistia y de las consultoras, cuanto mayor ecosistema montemos de impactos, de vídeos y de retargeting, esa educación va a ir increciendo, va a aumentar el volumen de conciencia y entonces acabará comprándonos. Pero no es una alternativa que sea tan básica como el VSL. No va a funcionar, o por lo menos nuestra experiencia nos dice que en este tipo de servicios no es tan interesante hacer un embudo VSL. Eres un consultor, eres un mentor, eres un experto, exactamente lo mismo. ¿Cuál es la alternativa al embudo de VSL? Pues algo que estamos, con total honestidad, lo que estamos haciendo nosotros, hacemos contenido en YouTube, apariciones en podcast, prueba social. Cuando aquí hablamos de retargeting, que es esta parte de aquí, lo que hacemos es, o sea, lo que significa todo esto es que la persona vez que te conoce, que tú te preocupes de nutrirla habitualmente con multitud de impactos. ¿Para qué? Para que esa confianza aumente. Y entonces aquí sí es cuando ya una pieza como VSL o un vídeo de alta conversión tiene sentido. Pero te das cuenta que aunque aquí sea VSL, de la misma forma que aquí hablamos de VSL, que es un VSL, es un caso diagnóstico, es un estudio de mercado, es un vídeo donde hables de un caso de éxito, hay multitud de opciones. No me quiero detener mucho aquí. Pero el hecho de que digas, Nacho, aquí pone que para marketing branding sí que es necesario el VSL. No, el VSL es un vídeo 6 letters, es una carta de ventas hecha en vídeo. Aquí hablamos de que el formato conversión de VSL es radicalmente diferente. Servicio concreto, VSL, o sea, anuncio VSL llamada, que es a grandes rasgos, perfecto. Pero si estamos en este tipo de nichos, el VSL por sí solo no va a funcionar. Tenemos que poner diferentes patas como contenido de autoridad, casos de éxito, hacer retargeting para que la persona esté habitualmente con nosotros y luego meterle un VSL, meterle un caso de estudio, meterle una prueba social, meterle un diagnóstico, meterle una consultoría y aquí sí ya es llevarlos a llamada para que la persona después de hacer sus pesquisas decida hablar contigo. Exactamente lo mismo que si eres consultor, mentor, experto. Aquí es un poquito diferente porque es como contenido como para más B2C, B2B bajo, donde pues hacer contenido largo en YouTube, donde hacer podcast, hacer prueba social, tener una newsletter, tener unas redes sociales bien nutridas con retargeting, pues para que todos tus seguidores, todo tu ecosistema, todo ese público caliente lo vayas nutriendo de diferentes impactos, pues luego ya consuman ese VSL, ese gatillo, y aquí sí que puedas convertirlo. Cuando hablamos de VSL hablamos de vídeo de conversión, ¿vale? Pero es muy diferente, si te das cuenta, esta estructura de conversión a la que veíamos al principio, en la cual una persona no te conoce de nada, ve un anuncio, va a una página, ve un VSL y ya le quieres colocar.
le quieres colocar la venta. Es muy diferente. ¿Sí? Aquí lo que estamos hablando es que en esta parte hay un contenido de autoridad, hay casos de éxito, hay contenido largo en YouTube, hay contenido de valor, hay como una nutrición, hay un ecosistema de impactos y de contenido que hacen que la persona decida poder, por lo menos, hablar contigo. Más cosas, servicios locales, comercios locales con alta intención. Por ejemplo, abogados para un problema concreto, una clínica dental para algo muy concreto, reformas, instalaciones, reparaciones. La persona aquí ya reconoce el problema. Y entonces aquí sí que el sistema puede tener sentido. Porque si yo quiero hacer una reforma en mi casa y tengo un problema concreto y tú me ofreces una solución concreta, pues sí que aquí sí que yo metería tema de prueba y credenciales por el hecho de que si yo pongo mi casa en tus manos, pues quiero saber con quién estoy trabajando, ¿vale? Pero aquí tendría sentido hacer el VSL. Si yo me quiero divorciar y veo un VSL de un abogado que me dice precisamente lo que yo quiero oír y encima me da alguna prueba, alguna credencial, pues el VSL tiene todo el sentido del mundo, ¿vale? Incluso a lo mejor pues un VSL de 10-15 minutos puede ser suficiente como para poder agendar esa llamada. Yo conozco despachos de abogados o servicios más o menos locales que no hacen ni siquiera VSL y van directamente a formulario. Quizá sería para hacer otro vídeo de si funcionan o no los formularios. Ya lo haremos. Servicio, mecanismo nuevo, ¿vale? Es decir, algo nuevo en el mercado, ¿vale? El mercado no entiende qué haces por lo que necesita, mayor educación y necesita saber por qué falla su solución actual. Un emprendedor que no ha dado con la tecla, una persona que no consigue clientes de forma recurrente, una persona que ha probado diferentes estrategias. Por lo tanto, aquí el VSL tampoco tiene demasiado sentido y volvemos a las diferentes opciones en las cuales pues creamos ese contenido largo, montamos ese ecosistema de impactos de retargeting donde podemos mandarle vídeos de YouTube, donde podemos mandar podcast, donde podemos mandar newsletter y hacer ese vídeo, ese newsletter, ese VSL para convertirlo a llamada. Pero ves, si te fijas en todas las opciones que hemos visto, siempre antes del VSL hay una parte de nutrición y hay una parte de generación de confianza muy, muy importante. No es esa estructura de anuncio VSL llamada, porque cuando la brecha es tan amplia, no va a funcionar. Entonces siempre, en la mayoría de los servicios, que a ver, lógicamente pues habrá muchos más, aquí hablamos de consultores, de servicios locales, de cuando estás vendiendo una habilidad, un mecanismo nuevo, de el nuevo sistema de adquisición de clientes para clínicas estéticas, por ejemplo, ¿vale? Algo muy común, o eres dentista, o tienes un salón de belleza, o eres arquitecto, todo lo que esté ennichado y vaya para mejorar su negocio, vamos a necesitar confianza, vamos a necesitar ese retargeting, vamos a necesitar que aumente la percepción que tenemos para con el futuro cliente, que confíe en nosotros y aquí ya con diferentes piezas de contenido hacerles una llamada a la acción. Por supuesto, temas de comunidades, creación de contenido, hacer workshops, hacer directos, también funciona muy bien. Ejemplo, tú imagínate que tienes una comunidad de madres, de padres, de negocios, tienes bastantes seguidores en redes sociales, pues el hecho de hacer, por ejemplo, directos en Instagram, el hecho de hacer contenidos más largos en YouTube, el hecho de que a tu comunidad pues le vayas dando diferentes píldoras, que puede ser una comunidad de WhatsApp, que no hace falta montarse ningún school ni ninguna historia, que vas haciendo diferentes directos, diferentes interacción para que la gente aumente la confianza en ti, pues aquí ya luego tiene ese sentido, ese nurturing para agendar llamada. Por lo tanto, aquí el objetivo de estos servicios que son más de consultoría, más de coaching, como probablemente sean los tuyos, el objetivo inicial es cambiar ese diagnóstico, romper las creencias y aumentar la confianza mediante ese ecosistema de impactos que tienes que conseguir. Por último, high ticket muy alto cuando la decisión es muy compleja. Vendes softwares, vendes consultoría muy premium, vendes, yo qué sé, nosotros por ejemplo tenemos un chico que hace reformas de locales integrales para negocios con tickets de entre 100 y 200 mil euros. Bueno, pues aquí el VSL, pues obviamente pues no tiene ningún tipo de sentido siempre y cuando pues lo pongamos en la parte final. Por lo tanto aquí pues la cosa es algo más complejo. Quiero decir con esto de que si tú tienes un servicio, no que sé, nosotros trabajamos con decoradores de interiores o con diseñadores o con ingenieros o con paisajistas de que a lo mejor trabajan con un hotel y la factura son 100.000 euros para diseñar todo el hotel. Bueno, pues entonces si realmente quieres captar a clientes de esta envergadura, no puedes hacer un anuncio en Meta de 30 segundos y mandarles un vídeo de 5 minutos. No va a funcionar. Entonces, si tú eres de este estilo, o vendes una consultoría muy alta, o vendes un software, o eres un implementador informático,
con pues un montón pues con algo que tenga mucho expertise o sea un ticket muy alto, pues lógicamente el proceso de nurturing aquí ya se complejiza, ¿vale? Porque no solo es el contenido, sino hay mucha prueba social, sino incluso meterte esos workshops, esos VSLs distintos tocando diferentes puntos que sabes que al cliente le duelen, probablemente tengas que hacer casos de aplicación, casos de cómo hacer X sin Y y sin Z, seguramente tengas que hacer varias conversaciones, varias propuestas, es algo más complejo, te lo quería poner por aquí, pero también hay casos donde hay tickets de 20, 50, 100.000 euros, temas de branding que sean ciertamente complejos, temas de diseño, como te he comentado antes, softwares a medida, que muchos de vosotros cuando habláis conmigo hacéis este tipo de cosas, pues bueno, pues puede ser interesante que tengamos en cuenta cuál es la alternativa. Por lo tanto, más cosas, que sepas que el riesgo del tráfico también es matemático. El tráfico caliente versus el tráfico frío en el caso operativo de los webinars, exactamente lo mismo. Una referencia conservadora es que solo el 10 o el 15% va a haber un show rate, es decir, solo el 15, como mucho entre el 10 y el 15%, si haces un VSL, va a querer agendar llamada. Por lo tanto, este dato es demoledor a la hora de utilizar un VSL a tráfico frío. Empezamos a tener aquí datos en contra y cuando los datos matan los relatos, ¿ok? Entonces tengamos en cuenta que si vas a decidir hacer un VSL y obviando todo lo que te he dicho hasta ahora, pues que solo el 10 o el 15% te van a llamar, ¿vale? Vale, y luego otra cosa, comprar leads no equivale a comprar clientes. ¿Por qué? Porque hay a veces que vamos a nichos muy generales, a nichos muy mainstream, donde el lead puede ser barato, pero el cliente no convertía, porque fíjate que la conversión media de la campaña de leads ha bajado casi un 2% este 2026. No, o sea, son datos de Meta, ¿eh? Es decir, no me lo he inventado yo. Por lo tanto, las matemáticas van un poquito en contra del VSL, sobre todo cuando vamos a tráfico frío. Alternativas, que sé que lo estás esperando, ¿cuándo sí se podría hacer un VSL directo a tráfico frío? Pues para estas opciones yo me plantearía hacer un mecanismo VSL a tráfico frío cuando el problema es conocido, cuando hay mucha demanda existente, cuando es un avatar muy concreto, cuando es una oferta fácil de comprender. Es decir, oye, tienes un problema con la publicidad, esta es tu solución. Cuando es un mecanismo muy claro, cuando la distancia que veíamos antes es muy cercana, cuando tengo muchísima autoridad y mucha prueba social, por lo tanto aquí pues esa confianza hace vender, cuando tengo un ticket muy alto y puedo absorber semanas o días sin llamadas porque sé que al final, aunque tenga un solo cliente, me va a hacer que el embudo sea rentable. Aquí podría tener sentido siempre y cuando tengas ese pulmón financiero y ese pulmón de mentalidad, ¿vale? Cuando tuviera casos de éxito muy fuertes y muy notorios, o sea, imagínate que, yo que sé, que tú, que esto, hay ejemplos, ¿eh? Tienes una academia de inglés y tú resulta que has enseñado a Cristiano Ronaldo a hablar inglés. Pues coño, haz un VSL y di que has enseñado a Cristiano Ronaldo a hablar inglés y ya está, no necesitas nada más, porque tienes mucha autoridad. Entiéndeme la exageración, pero cuando hay mucha autoridad en ese caso, entonces sí que te puede tener sentido el VSL, porque la confianza automáticamente sube. Es decir, todo el mundo querría aprender inglés de la mano del profesor de Cristiano Ronaldo, ¿sabes? Esas cositas. Puede ser interesante cuando lógicamente tienes un buen proceso de ventas. Es decir, si eres bueno vendiendo, pues a lo mejor te puedes permitir hacer un VSL porque sabes que tus capacidades de venta superan a tus capacidades de marketing. Entonces dices, bueno, pues oye, aunque sepamos que el tráfico va a venir frío y va a ser difícil vender, pero soy muy bueno vendiendo, bueno, puede tener sentido hacer el VSL. Ojo, que hay un asterisco que no es muy recomendable porque aunque seas muy bueno vendiendo, si luego son temas de expectativas, por aquí sabes que tienes varios vídeos hablando de esto, pero bueno, sería interesante que si fueras muy buen vendedor, podría tener sentido hacer un VSL porque compensarías una carencia con otra, o si tuvieras un presupuesto lo suficientemente holgado como para lanzar un VSL, si no te funciona, lanzar otro. Bueno, ¿por qué? Claro, lógicamente el dinero lo puede todo, pero sí que es verdad que uno de los argumentos positivos del VSL es que es algo súper escalable, es algo súper sencillo de aplicar, es algo que te puede, o sea, un VSL, nosotros, el primer VSL que grabé yo estuvo en circulación 12 meses. 12 meses. Entonces, claro, haces una única pieza de contenido que es tu principal imán de ventas para generar clientes. Por definición es maravilloso, por eso es tan atractivo, ¿vale? Por eso es tan atractivo y por eso ese mensaje del VSL está calando tanto. Pero el problema es que luego la gente no tiene resultados y no es por el tipo de embudo, sino es precisamente porque estas cosas las aplicamos mal y no nos paramos a analizar si realmente en nuestro caso es para el VSL o no.
Ok, ¿cuándo no empezaría, cuándo no haría un proceso VSL ni de coña? Ni de coña, es decir, si no te conoce nadie, estás empezando, tienes poca autoridad, olvídate. Si tienes pocos casos de éxito, fuera. Si tu situación o tu producto es difícil, es complejo, es algo muy que requiere que la gente se lo crea, yo que sé, temas de espiritualidad, temas de psicología, temas de nutrición más avanzada, temas de fitness, o sea, que sí, que al final, ¿sabes? Cosas de, cuando hablas de, por ejemplo, de fibras neuro, no sé qué, movidas de estas raras, no lo haría. Cuando hay una gran distancia en la creencia, cuando la persona tiene que confiar mucho en ti, tampoco lo haría. Cuando lógicamente hay deuda de confianza, no te conocen. Cuando el ticket es elevado y el riesgo percibido es alto. Es decir, si yo te voy a vender una consultoría de 20.000 euros, pues no es el VSL no es el mejor sistema porque el ticket es muy elevado y tendrías que ser Jordan Belfort en la llamada de ventas para convencerlo. Cuando tengas poco presupuesto para hacer test, porque el VSL requiere prueba, error, prueba, error, prueba, error. Necesitas músculo financiero. Eso sí, ventaja, que una vez que das con la tecla, vuelvo a decir, el VSL es lo más escalable y lo más maravilloso del mundo. Y por supuesto, cuando necesitas que el primer funnel sea rentable inmediatamente. Si has lanzado una línea de servicio, y estás ahora en ese punto de que quieres lanzar un producto nuevo, de que quieres escalar, bueno, si realmente quieres buscar esa rentabilidad a corto plazo y no quieres meterte en un proceso de laboratorio bastante complejo, pues tendría sentido que, bueno, que no lo hicieras precisamente por lo que te digo. Por lo tanto, alternativa general que funciona siempre, en todos los casos, es hacer contenido de valor, contenido que aumente tu autoridad, mostrar casos de éxito, tener un ecosistema de nurturing, hablar de ese mecanismo de conversión, que pueda ser mediante un VSL, que pueda ser directamente con un formulario y llevar a una llamada de ventas. Esa es la alternativa que, por así decirlo, es café para todos, en la cual podrías empezar a tener resultados si aún así hay cosas que no te quedan claras. Pero en definitiva, si la gente pasa tiempo contigo, al final te compra. Si la gente te conoce y ve que realmente ve el profesional que eres detrás, al final la gente te compra. Habrá gente que te comprará después de pasar 2 horas contigo y habrá gente que te comprará después de pasar 20 horas contigo. Pero te acabarán comprando si lo haces bien, eso sí, y si perseveras. Por acabar, preguntas que debes hacerte para saber si realmente esto del VSL tiene sentido o no tiene sentido. Lo primero, ¿qué sabe tu cliente? ¿Qué tiene que llegar a creer? ¿Cuánto necesita confiar en ti? ¿Cuánto riesgo percibe si se equivoca? ¿Qué necesita ver antes de hablar contigo? ¿Y en qué punto aporta valor realmente una persona de ventas? Si realmente vas respondiendo a estas preguntas, la respuesta a esta pregunta junto con todo lo que hemos visto anteriormente te hará llegar a la conclusión de si el VSL es para ti o no, independientemente de lo que te encuentres por internet, de lo que te encuentres en Instagram. Aquí vamos a despejar el humo, por así decirlo, y vamos a analizar los casos para saber si realmente el VSL tiene sentido o no. Mi consejo es que, como te digo aquí, el mejor embudo no es el que tiene menos pasos ni el que está de moda, es el que elimina la fricción correcta en cada momento de la decisión. Aquel embudo que te permite tener una venta que sea natural, que sea laxa, que se base en la confianza, que se base en la profesionalidad y no en forzar una estrategia que a veces la metemos con calzador. Y esto pasa con los VSLs, pasa con los lanzamientos, pasa con los webinars en directo, pasa con todo. Queremos adaptar el servicio a la estrategia. Y esto es un error de manual que probablemente esté costando mucho, mucho dinero y mucho tiempo y mucha capacidad de crecimiento. Te he dicho que iba a ser un vídeo súper al detalle. Creo que ha quedado bien. Si quieres que realmente analicemos esto en tu caso y ver qué es lo que más te conviene a ti, tendrás un enlace por aquí debajo donde podrás hablar con nosotros y ver tu caso en profundidad, y si podemos ayudarte, te diremos cómo trabajar juntos. Espero que te haya gustado, nos vemos en el siguiente. Hasta entonces, que pases un feliz día. Chao.